Con nosotros Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo en el momento económico. Y le vamos a preguntar a Osvaldo, después de darle la bienvenida, cómo se encuentra el empleo en el Perú, qué dicen los estudios del BCR y del INEI. A ver, nos dará un panorama. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Cómo estamos, Mabel? A ver, el día de ayer el INEI publicó las cifras de empleo de Lima Metropolitana correspondientes al trimestre noviembre, diciembre y enero, ¿ok? Y si bien se ha reportado un incremento en la población empleada con respecto al mismo periodo del 2021, aún nos encontramos por debajo de los niveles prepandemia. Y esto se debe a que existen grupos poblacionales entre los que el ritmo de recuperación del empleo es menor, tales como las mujeres, los trabajadores con educación universitaria y aquellos que laboran en el sector de servicios. Así que, ¿qué les parece si primero profundizamos sobre estos últimos datos que han salido recién ayer? Entonces, a ver, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, la población ocupada en Lima Metropolitana aumentó en 9,5% respecto al mismo periodo en el 2020. Esto equivale a un aumento de 423.000 empleos. A pesar de ello, aún los niveles de empleo se encuentran 3,5% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Es decir, que si lo comparamos no con el 2020, sino con el 2019, tenemos 175.000 empleos menos. Y como les decía, esto se debe a que hay ciertos grupos poblacionales en el que el empleo sigue rezagado. Y vamos a conversar un poquito sobre eso. Empecemos, por ejemplo, en el caso del empleo femenino. Este ha crecido casi 11% con respecto al mismo trimestre del 2020. Es decir, ha habido ahí un incremento importante, pero el empleo entre las mujeres es 6% menos que antes de la pandemia. O sea, en el caso de las mujeres estamos hablando de 137.000 empleos femeninos que no se han recuperado. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con los trabajadores con educación superior universitaria. Nuevamente, el empleo en este sector es 2,3% menos que en el periodo noviembre 2019, enero 2020. Es decir, ha habido una reducción de 743.000 trabajadores. Y en Osvaldo, el sector servicio, lo mismo. Perdóname, sí, Mabel. Sí, Osvaldo, nos preguntábamos, ¿y qué pasa en regiones? Porque eso es a nivel nacional, ¿verdad? ¿Hay datos sobre lo que pasa en algunas regiones? Tenemos data de lo que pasa, dame un segundito, tenemos data de lo que pasa un poquito en el Perú completo. A ver, en el caso esto es data del Banco Central, el empleo formal registró un incremento, ¿no? También nuevamente superando ligeramente los niveles prepandemias, pero también tenemos un problema de, oye, ¿qué ha pasado, no? Si lo consideramos por subgrupos. Y por ejemplo, en ese caso, el empleo en el sector privado presentó una caída este año, porque a pesar de que se ha venido recuperando, en el que se registró un aumento en el mes de diciembre, todavía en el sector privado tenemos ahí un problemita, ¿no es cierto? Todavía no logramos estar tan bien. El que sí ha aumentado más bien son los del empleo público, para que se hagan una idea, ¿no? El empleo público le ha ido mejor que al empleo privado a nivel nacional. Y permítanme un ratitito solo para contarles a nuestros oyentes un poquito cómo ha ido con el resto de subgrupos, ¿no? Porque como yo te decía, entonces, solo para que quede claro, ¿estamos mejor que con respecto al año pasado? Sí, hemos crecido, pero cuando nos comparamos con el año anterior a ese, es decir, cuando queremos ver qué pasó antes de la pandemia, ahí sí las cosas cambian. Claro. ¿Y cuáles son los grupos que se han complicado? Nuevamente lo repito, mujeres. Mira qué interesante, mujeres. El otro grupo que se ha quedado rezagado son universitarios, personas con estudios universitarios, es decir, empleo de mejor nivel, ¿te das cuenta? Y el sector servicio. El sector servicio es otro que se ha complicado bastante. Y, por ejemplo, en el caso del sector servicio, estamos hablando de Lima Metropolitana todavía, y ahora sí hemos regresado a Lima Metropolitana, hay 300.000 empleos menos en el sector servicios. Entonces,
Ahí estamos un poquito complicados. Sector servicios, a ver, digamos restaurantes, hotelería, call centers. ¿Eso engloba el sector servicios? Es enorme. En verdad el sector servicios Ventas. es enorme. El sector servicios es más o menos casi el 50% del PBI cuando uno lo calcula. Incluye banca, incluye todo lo que tú dices. Es muy, muy grande el sector servicios. ¿Ya? Restaurantes. ¿Y esto porque por todavía las restricciones en pandemia o porque de alguna manera, a ver, me atrevería a lanzar una idea en borrador, la virtualidad, ¿no?, ha hecho también que hayan puestos de trabajo que sean prescindibles? Sí, no, a ver, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? El sector servicios probablemente fue uno de los más golpeados por la pandemia, ¿no? Piensa por ejemplo, en restaurantes, ¿no? Este fue un sector muy golpeado. Y entonces cuando uno ve, claro, nos estamos recuperando, pero todavía no regresamos a antes de la pandemia, ¿no es cierto? Muchas empresas, recuérdate esto, muchas empresas sencillamente se cayeron, ¿no? No pudieron sobrevivir a la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos observando aquí es un poco eso. Cuéntame, Jorge. Sí, y Osvaldo, ¿por qué no hay mucha relación en todo caso entre el nivel del crecimiento económico? El exministro Frank que destacaba mucho que habíamos crecido en más del 13%. ¿Por qué eso no se refleja en el empleo? Es una excelente pregunta, Jorge, porque yo creo que sí se está reflejando. A ver, cuando estaríamos peor en todo caso. A ver, mira lo que ha pasado. Cuando vino la pandemia, el PBI del Perú cayó 11%. Y luego nos hemos recuperado 13%. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que estamos casi como antes de la pandemia. Eso en el producto. Ahora, si eso lo trasladas al empleo, ¿qué es lo que está pasando? Que el empleo también se viene recuperando. Pero ¿cuál es el empleo que se viene recuperando más? El empleo que es, pues, menos adecuado, ¿no? El más precario, si quieres. Y eso tiene sentido, ¿no es cierto? Porque además agrégale a todo esto que las expectativas de inversión, lamentablemente, todavía están en el tramo no optimista, ¿no? Están pesimistas las expectativas de inversión. Entonces, y ese es el punto, cuando tú tienes que tomar decisiones como empresario, quieres invertir, y nuevamente, siempre lo digo ya, a las personas que nos escuchen, cuando ustedes piensen en empresarios, no se imaginen pues a ese señor en una gran fábrica, ¿no es cierto? Estamos hablando de también microempresarios, que son la gran mayoría del Perú. Esa es la gran mayoría de los empresarios. Pero entonces cuando te decía, cuando tú tienes que tomar decisiones sobre si invertir o no invertir, también tienes que tomar decisiones si contratar o no contratar. Y si no tienes grandes expectativas, ¿qué es lo que haces? Decides no invertir y ese empleo, el más costoso, no contratar. Entonces, lo que estamos viendo es eso. Es básicamente, estamos recuperándonos, en el empleo seguimos recuperándonos, pero estamos pues como los niveles previos a la pandemia, salvo en algunos grupos, ¿no? Que es este empleo más digamos, de mejor nivel. Por eso es que uno de los subgrupos que se ha visto más perjudicado son aquellos que tienen estudios universitarios, ¿te das cuenta? Así que yo creo que más bien las cifras de empleo nos están hablando lo mismo, si quieres, que las cifras de producción. O de una manera, digamos, es parte de la historia, ¿no? Nos están contando la misma historia en el fondo. Muy bien, Osvaldo. Muchísimas gracias por esta información que es, de hecho, muy útil y que explica la situación que están viviendo mujeres y jóvenes, sobre todo en este momento. Son las 6:46.